Entonces, cuando abrimos PCInt, yo les corro esto de acá para que no nos estorbe. Lo que vemos, básicamente lo que nos carga es esto. Tenemos proceso, que es lo que nosotros llamamos inicio en pseudocódigo, y fin del proceso, o sea, fin. Acá va el nombre del programa que deseamos realizar, nombre como tal del programa. Y cuando yo voy a programar, cuando ustedes lo instalaron, él les pide también como configurar o seleccionar como el lenguaje. Le dieron como esta opción. Entonces, si ustedes miran por acá, en configurar, te dice opciones de lenguaje, perfiles. Entonces hay varias. ¿Por qué existen estas opciones? Que algunos me decían, es que no veo la universidad ahí. No se preocupen por eso. Uno se puede registrar como universidad, como institución de manera individual o no se registra. Yo, por ejemplo, no me he registrado. Eh, pero no hay ningún problema. Simplemente esto es porque algunas de estas instituciones, dentro de sus programas de lógica y de algoritmos, lo que hacen es acomodar la semántica, o sea, la estructura del lenguaje, en la forma que mejor se acomode a ellos. Yo, por ejemplo, utilizo esta del SENA. ¿Por qué la utilizo? Porque él me exige poner punto y coma al final de cada línea, entonces eso me sirve para hacer una transición más fácil a lenguajes como C++ o Java que exigen que uno coloque punto y coma. Ahora, si usted no quiere como casarse de lleno con alguno en específico, puede utilizar, y la que yo le recomiendo por defecto, es una que dice flexible. Flexible y te aparece el logo de PCInt. Esperen, yo les muestro por acá, esto va a estar en orden alfabético. Miren acá, dice flexible, esta, tiene el loguito de PCInt y le damos entonces a aceptar. Esa es la que tengo en este momento configurada. Listo. Entonces flexible y aceptar. ¿Por qué dice flexible? Porque él trata como de detectar cuál es, digamos, como la sintaxis que usted está manejando. Entonces, si usted no le pone punto y coma, no le va a poner problema. Y si le pone punto y coma, pues entonces él va a creer que usted ya está utilizando finales de línea con punto y coma. Es algo así. Por eso se llama flexible. Bien. Entonces vamos a realizar aquí, llamémoslo encuentro uno, un programa que lo llamemos encuentro uno, pues por decir algo. Entonces, todo algoritmo, la palabra algoritmo, recuerden que en el matemático persa Al-Khwarizmi es el mismo que ustedes ven en el famoso álgebra de Baldor, pero ese no es Baldor, que la gente de pronto tiende a confundir esto. Baldor era un profesor cubano de matemáticas, fue el autor de ese libro, y de hecho era de pasta roja y él lo utilizaba bastante, sino que las bases del álgebra, o un gran aporte del álgebra mejor, de hecho la palabra álgebra también viene del señor Al-Khwarizmi, porque él sentó como las bases, o sea, de una forma resumida, él trataba de representar cantidades numéricas mediante letras, que eso es lo que nosotros llamamos variables. De ahí viene la palabra al-Khwarizmi, perdón, algoritmo sobre este matemático persa, que es el que vemos en la portada de, del álgebra de Baldor. Es un matemático que por ahí entre el siglo VIII y el IX, pues él sentó muchas bases del álgebra, también inclusive pues la noción del cero, que ya la tenían los mayas, pero él ayudó pues bastante. Dice, profe, no he podido ver su pantalla, estaré acá escuchándolo y luego veré la grabación. Ok, muchas gracias, Nelson. Bien, entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos para realizar una tarea, cumplir con un objetivo. Por eso vemos que estos pasos acá están enumerados. Aquí más que todo son las líneas, pero por lo general se interpreta como que un algoritmo es un conjunto de pasos no ambiguos para resolver una tarea o cumplir un objetivo. Se dice no ambiguo es porque no debe haber contradicción entre ellos, porque a veces esas contradicciones pues pueden crear ciclos infinitos, pueden hacer que un programa se comporte raro, etcétera. Y el concepto como tal de algoritmo es que no es ambiguo y que es finito. ¿Por qué finito? Porque los computadores tienen un espacio finito de memoria y unos recursos limitados. Entonces, hay programas que bien se pueden resolver o representar algorítmicamente, pero su solución algorítmica no es eficiente o no es adecuada o en la vida humana no sería viable. Por ejemplo, yo pongo un computador a que me organice las torres Hanoi, pues él puede manejar hasta 5, 6, 8 platos, pero ya si voy a manejar cantidades muy grandes, pues tendrían que pasar, él lo terminaría, pero tendría que dejar el computador conectado por ahí unos 1000 años hasta que termine. Entonces no son prácticos, aunque el algoritmo como tal se puede escribir. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Cuando
hay un enunciado, pues yo lo que debo hacer es interpretar bien el problema. Vamos a escribir aquí un problema cualquiera. Por ejemplo, este, el de la típica suma. Hacer un algoritmo que lea dos números enteros, ¿cierto? Halle la suma y muéstrela. Entonces, lo primero que nosotros hacemos acá es un análisis de ese problema que nos están dando. Por lo tanto, el primer paso es resolver el problema, perdón, en analizar el problema hasta entenderlo. Entonces, yo debo determinar tres cosas. Datos de entrada. Los datos de entrada es lo que me dan para resolver el problema. Datos de salida. Los datos de salida es lo que me piden para una vez resuelvo el problema. Y datos de proceso, que son los cálculos que va a necesitar, o digamos, sí, el cómputo que necesito realizar con estos datos de entrada para poder obtener los datos de salida. Esto se conoce como tratamiento de la información. Entonces, los datos de entrada por lo general son variables. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen hacer un algoritmo que lea dos números. Bueno, esto lo decía acá, dos números. Entonces aquí puedo tener algo que se llame N1 y N2, o NUN1 y NUN2. Luego dice hallar la suma, por lo tanto ya sabemos que el dato de salida es la suma. Porque dice muéstrela, todo lo que uno muestra son datos de salida. Y todo lo que se lee, ojalá lo noten ahí, yo siempre, todo lo que leo son datos de entrada. Listo, todo lo que leo son datos de entrada. Los datos de entrada se leen, los datos de salida se muestran. Ok. ¿Por qué no se leen los datos de salida? Porque si los pudiera leer, pues para qué los voy a calcular si ya los tengo. Listo, entonces entrada, proceso y salida. Así funciona, digamos, el tratamiento de la información y muchas cosas en la vida funcionan así. Entrada, proceso y salida. Usted va a pasar una calle, está haciendo un algoritmo de manera implícita, usted mira si el semáforo está en rojo o en verde para que usted pueda pasar, ¿cierto? Si aparece el muñequito, ¿cierto? También usted puede medir otras variables como es si el muñequito está moviéndose rápido, indica que usted debe correr o que está intermitente, entonces usted ya sabe, o si el semáforo cambió de rojo a amarillo, entonces ya se van a arrancar los carros, entonces ya usted se detiene. Por eso llaman lógica. Por eso algunas personas cuando están, digamos, borrachas o embriagadas, los levantan los carros, pues porque no están procesando la información igual. Entonces aquí tendríamos la suma, que en este caso es lo que nosotros vamos a hallar, el proceso, que sería igual a N1 más N2. Aquí quedó como un por porque lo está torcido, pero bueno. Entonces tenemos datos de entrada, dos variables que hemos llamado N1 y N2, ya la vamos a escribir pues, de una forma más estética. Eh, dato de salida que me están pidiendo acá es la suma, por lo tanto necesito mostrarla, pero para mostrarla necesito hallarla primero, entonces decimos que la suma es igual a N1 más N2. Bien, una vez que yo tengo ya claro estos datos de entrada, esto es lo que nosotros llamamos como el análisis de un algoritmo. Entonces aquí ya dijimos, vamos a tener N1 y vamos a tener N2. Listo. Digamos que dentro del proceso, o datos del proceso, lo podemos llamar directamente proceso, no hay problema. Vamos a decir que suma va a ser igual a N1 más N2. Y la salida, datos de salida, pues simplemente el único dato de salida que nos están pidiendo es la suma. Listo. Como ya tenemos esto, vamos ahora a interpretar esto de acá, aquí. Vamos a pasar cada una de estas cositas a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a declarar estas variables. Entonces, aquí psint, como su nombre viene del pseudocódigo de ahí, ustedes ven que ps, pseudocódigo, como psint, como pseudocódigo integrado. Lo que pasa es que todos los lenguajes de programación, entendiendo por lenguaje de programación un conjunto de instrucciones para desarrollar programas de alto nivel, porque hay otro que es de bajo nivel, que es el que entiende las máquinas, que es ceros y unos, pero ustedes me imagino que ya han leído algo sobre eso. Entonces, el pseudocódigo es como el boceto que hace el artista antes de hacer la pintura. Entonces es cuando uno coloca como lo necesario para uno hacer luego el programa. Eso es el pseudocódigo, que yo entendiéndolo puedo interpretarlo fácil en cualquier otro lenguaje y lo puedo hacer. PCInt pues fue pensado eh, sobre todo en la gente de habla hispana porque había muchas IDEs o interfaces de desarrollo para programas, pero todos son en inglés, porque todos los lenguajes de programación
o la gran mayoría, hasta donde yo conozco, son en inglés. Entonces querían como las personas que van a estudiar programación no les hiciera tan difícil, sino que empezaran a entender las instrucciones en una manera práctica, en su propio idioma. Entonces son la mayoría como instrucciones como definir, escribir, leer, asignar, las que ustedes ven acá a la derecha, que aparecen varias de ellas. Escribir, leer, asignar, sí, entonces, y algunas que vamos a estar utilizando. Bien, entonces vamos a utilizar una instrucción que dice definir. Observen que cuando yo la coloco, él ahí mismo me escribe definir. Bueno, ya se me desapareció. Aquí dice que faltan parámetros. Simplemente me está diciendo, va a definir, ¿qué va a definir? Entonces yo debo colocar aquí lo mismo que acabamos de hacer en el análisis, las dos variables que voy a utilizar, en este caso n1 y n2. Entonces decimos definir n1 y n2 y luego hay algo que me piden que es el tipo de datos. Mire que él dice acá, falta el tipo de dato o tipo no válido. Entonces por lo general uno lo que hacía era algo como esto. Uno hacía una asignación, uno en pseudocódigo, uno ponía simplemente una variable y la inicializaba con 0. Por ejemplo yo decía a igual 0 y ya con eso estaba diciendo que esta era una variable numérica. Pero aquí PSIN me permite ser un poco más explícito y eso es bueno porque así y es más parecido a cómo funcionan los lenguajes de programación. Entonces aquí me dice definir N1 y N2 y me muestra unos tipos de datos sencillos, simples. Hay varios tipos de datos, por lo general se manejan en los lenguajes de programación 8 tipos de datos nativos. Por nativos me refiero a los que son propios del lenguaje, pero más adelante estaremos viendo eso para que no se enreden. Vamos a hablar un poquitico de estos que estamos viendo acá. Entonces, eh, dice como carácter, como entero y como lógico y como real. Primero, ¿qué es un tipo de datos? Miremos ese concepto. Usted tiene una alcancía. Digamos que la alcancía es para un tipo de datos llamado moneda. Entonces usted a la alcancía le echa monedas, no le echa billetes. Para eso existe algo llamado la billetera, para un tipo de datos que son los billetes. Ok, por eso cuando algunas personas echan el tipo de dato moneda en la billetera, pues le rompe la billetera y cuando echan billetes en la alcancía, pues les toca quebrar el marranito para sacarle los billetes. A lo que esto se refiere es que uno debe de precisar qué tipo de dato va a manejar estas variables. Entonces vamos a darle aquí como entero por ahora. Ahora, he mencionado la palabra variable, estas son variables. ¿Qué es una variable? Una variable es como un cajoncito en la memoria del computador cuyo contenido de ese cajoncito puede cambiar, como su nombre lo indica, variar durante el transcurso de un programa. Entonces aquí tendría un cajoncito que se llama N1. Ese N1 es como si tuviera una etiqueta acá que dice N1, ¿cierto? Al decir que es entero, quiere decir que él solamente va a aceptar números. Es decir, ahí no le puedo echar letras. Y cuando digo entero, quiere decir números, pero que esos números no pueden tener decimales. O si yo le escribo un decimal, él me lo va a truncar. Solamente me va a guardar la parte entera. Por ejemplo, ahí no puedo guardar el número pi, 3.1416, no. Él solamente toma la parte entera. Entonces, por eso es importante nosotros definir los tipos de datos que vamos a utilizar. Si fuera a hacer divisiones y eso, pues ahí puedo manejar otros tipos de datos como real y lo otro que ustedes van a ver. Pero por ahora, como este es un primer ejemplo, vamos a hacerlo así sencillo. Entonces recuerden, una variable es un campo en la memoria del computador cuyo contenido puede cambiar. Es decir, yo tengo un cajoncito llamado N1 y N2, pero cada vez que yo ejecuto el programa, ese valor lo puedo cambiar. No cambio el nombre del cajón, cambio es el contenido del cajón. Es como tu billetera puede ser una variable. Una vez tenés 100.000, otra vez 20.000, otra vez no tenés nada. Un ejemplo. O como el saldo de tu cuenta. Saldo es una variable para todos los usuarios, pero el contenido cambia dependiendo de quién la acceda. Bien, entonces ya tengo N1 y N2, o sea, los dos cajoncitos, pero necesitamos meter la información. Entonces recuerden los tres pasos que hemos visto: entrada, proceso y salida. Entonces aquí vamos a definir la entrada. La entrada es leer, pero yo no puedo decir lea N1 y N2. Casi lo haría pues como el pseudocódigo normal, sino que yo primero le voy a mostrar al usuario un mensaje para que él sepa qué es lo que va a hacer. Entonces los mensajes se colocan entre comillas. Aquí le decimos escriba un número entero. Ok, escriba un número entero y ese número entero entonces se va a guardar en una variable. Por eso aquí le decimos lea n1. Y quiero explicar esta línea con despacio para que ustedes entiendan qué es lo que él está haciendo ahí. Entonces,
Yo le digo al usuario, le muestro este mensaje en la pantalla, lea un número, escriba un número entero. El usuario lo escribe, el que lo lee va a ser el computador. Recuerde que nosotros cuando estamos haciendo un algoritmo no nos ponemos en el lugar del usuario, sino en el lugar del computador. ¿Qué es lo que necesita el computador para trabajar? Obvio que también tenemos que tener una visión del usuario, porque si yo me pongo nada más en lugar del computador, el computador no necesita mostrar este mensaje, pero el usuario sí necesita ver en la pantalla esto para saber qué va a hacer. Y lo que el usuario escriba, entonces eso lo va a guardar acá. Bueno, yo les decía que estaba utilizando esta instrucción que dice flexible. De pronto en la otra que les estaba mostrando, cuando utilizo la configuración de idioma y utilizo la del SENA, pues él aquí me lo permite. Esto por lo que veo está utilizando el pseudocódigo de la siguiente manera. Aquí podía ser N1 y aquí podía ser lea. Ah, bueno, perdón, no, está bien. Vamos a ver si de pronto, perdón, aquí está bien. Simplemente era colocarle leer N1 porque lo tiene como verbo. Sino que lo que les quería mostrar es que en pseudocódigo anteriormente lo escribíamos algo como esto. Yo le ponía leer y me salía así. Pero como estoy utilizando esa interfaz, tengo que decirle que escriba el mensaje y ahí sí luego que me lea la variable. Ok, ya esto entonces lo borramos. Bien. Entonces, para leer el siguiente número, simplemente es la misma instrucción. Copiamos y pegamos y le decimos escriba otro número. Volvemos otra vez acá al análisis que estábamos haciendo. Entonces recuerde, datos de entrada N1 y N2. Aquí vamos a colocar N2. Recuerde que los datos de entrada para el computador. El usuario los escribe, pero el computador los lee. Entonces, datos de entrada N1 y N2. Datos de salida, suma. Entonces la suma es un dato de salida. Aunque es de salida, yo lo debo declarar desde el principio. Es decir, es como cuando usted compra, usted dice que va a hacer una torta. Usted compra hasta la decoración desde el principio, pero no le pone la decoración, sino hasta que la torta está hecha. Lo mismo es acá. Entonces yo coloco los ingredientes, por decirlo así, en este caso suma, que también es un tipo de dato que hacer entero, una variable que hacer entera. Y aunque en este momento no la esté utilizando, pero ya la estoy declarando porque la voy a utilizar más adelante. Se pueden declarar también sobre la marcha, es decir, a medida que nos vamos dando cuenta de ellas, pero lo más recomendado como buena práctica es primero declarar todas las variables, tanto datos de entrada como estos dos y datos de salida como este, y luego sí pasar entonces a trabajar o a desarrollar el algoritmo como tal. Entonces, en este pedacito que tenemos acá, así aquí diga escribir, recuerde que este de escribir es para el usuario, a nosotros nos interesa lo de la computadora, o sea que en este momento nada más estamos leyendo. Por lo tanto, esta porción de código que hemos escrito lo podemos interpretar como que todo esto es una captura de datos. Hasta aquí lo único que he hecho es una entrada de datos. Entrada, ahora sigue el proceso y luego sigue la salida. Para que lo interpreten así, esto es como la entrada, esa es como si fuera la boquita, ya está comiendo, luego sigue el estomaguito y ya luego sigue la salida. Bien, entonces entrada, proceso, vamos a hacer el proceso, entonces el proceso aquí sería, de acuerdo al análisis que hicimos ahorita, proceso suma es igual a n1 más n2. Entonces de una vez lo dejamos tal cual. Suma es igual a n1 más n2, ya tenemos el proceso, no hay que hacer nada más. Miremos la salida. La salida dice mostrar suma. Entonces, vámonos para acá. Como ya sabemos que para mostrar algo utilizamos esta instrucción de escribir, copiamos y pegamos y cambiamos el mensaje. Aquí colocamos la suma es, dejamos un espacio y colocamos la variable suma. Ok, vamos a hacer un análisis de esto antes de que ustedes lo vean funcionando. Entonces, primero, definir variables. Ok, definir variables, esto es lo primero. Démosle el azul para que a ustedes les quede mejor. Definir variables. Variables, listo. O sea, datos de entrada y de salida. Y datos de salida para que quede más completo. Correcto. Luego de esto, entonces seguimos. 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . con la entrada de datos. Entrada. Esto está la entrada. Luego viene entonces el proceso.
Este es el proceso. Y luego el proceso, entonces ya terminaríamos con la salida de datos. ¿Listo? Y ahí ya tenemos las tres partes, entrada, proceso y salida. Bien, que recuerden, entrada, para que ustedes lo separen así, entrada, todo lo que diga leer, proceso, lo que son los cálculos que tenemos allí, y la salida cuando mostramos los resultados. Bien, se recomienda guardar antes de ejecutar, por si de pronto ustedes tienen más adelante un ciclo infinito, no les vaya a bloquear el computador o el programa, sino que lo puedan ejecutar sin problema o frenarlo. Y ya para correrlo le pueden dar aquí donde dice ejecutar o presionen la tecla F9. Aquí presionamos F9 y podemos ver el programa funcionando, a ver si sí cumple con lo que nosotros necesitamos. Entonces mire que él nos dice escriba un número entero. Vamos a escribir cualquier número, por ejemplo el 9. Escriba otro número entero, en este momento estamos en esta siguiente línea. Escribimos por ejemplo el 4 y él hace el proceso y nos muestra la suma. Entonces mire que lo bueno de esta IDE llamada PCInt, la ventaja que yo le veo, es que yo cuando hago un algoritmo en hoja y papel me toca hacer algo llamado prueba de escritorio, que también hay que aprenderlo, pues es simplemente uno ponerse en el lugar del computador e ir siguiendo la secuencia de pasos del algoritmo y, y voy colocando los valores a las variables, voy haciendo los cálculos, voy haciendo lo que estaría haciendo el computador. Entonces volvamos acá. Esto se define, estas variables quedan en memoria, es como si tuvieran unos cajoncitos en memoria. Luego mostramos este mensaje al usuario, escriba un número, entonces el usuario ve esto y se queda aquí el cursor esperando que el usuario escriba un número. Cuando él escribe el 9, lo que pasa con este 9 que él escribió es que va a viajar y se va a guardar en esta variable llamada n1. Luego le mostramos otro mensaje de escriba otro número. Aquí escriba otro número. Entonces este mismo mensaje. ¿Y qué pasa con este 4? Vuelve y viaja de aquí y se guarda en esta variable. Como ya tengo las dos variables, es decir, los dos cajoncitos llenos, entonces ya puedo hacer el cálculo. Entonces decimos suma, que la hayamos declarado por acá, va a ser igual a n1, que fue lo que el usuario digitó acá, o sea 9, más n2, que fue el 4 que él escribió y se guardó en ese cajoncito, y ya luego le decimos que nos muestre el resultado, por lo tanto le decimos que muestre la variable suma. Bueno, miremos de nuevo el algoritmo. Él me muestra este mensaje, le suma es, casi que quedó en francés, le sume a es. Entonces ese es el mensaje que él me está mostrando. Y aquí este 13, observen que este 13 es el contenido de la variable suma. El contenido de la variable suma. Ok. Es el contenido. No es que me va a mostrar la palabra suma. Recuerde que esto es un cajoncito. A ver, yo hago aquí el dibujito como para que recordemos, para que esto nos quede bien claro. Es como si tuviera aquí el cajoncito. Ese cajón se llama suma. Ponerle aquí suma, que es el nombre del cajón. Listo. Pero su contenido, acá adentro, voy a ponerle aquí en verdecito para que lo diferenciemos. Su contenido, lo que está allá adentro, es el 13. Listo. Te repito. Suma es una variable, es un cajoncito. Tiene el 13 que fue la operación que él hizo de sumar estas dos variables, o sea, el contenido de estas dos variables. Y ese contenido es el que nosotros estamos viendo acá. Vemos es el contenido, no el nombre de la variable, para que lo entendamos. Entonces yo pongo el mensaje entre comillas y observen que la variable no lleva comillas. La variable no lleva comillas. Si yo le pusiera comillas, es muy probable que él me mostrara el nombre suma, porque ya cree que es un texto, así como acá. Porque este suma para él es diferente de este suma, porque esto es un texto, está entre comillas, mientras que suma sin comillas es la variable que nosotros definimos acá. Bueno, no sé si de pronto ese algoritmo les quedó claro, me gustaría escucharlo antes de seguir. ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerde que la idea de esto es realmente aprender. Te recordemos, todo algoritmo y todo programa, así usted ya más adelante esté programando en Java, en C++, C Sharp, etcétera, siempre tiene tres partes: entrada, proceso y salida. Porque eso es lo que trabaja el computador. El computador es una máquina electrónica para procesar información. El nombre lo dice, procesar información. Pero yo necesito meterle datos para que él pueda procesarlos y obtener los resultados que yo aspiro. ¿Cierto? El computador es rápido, pero él no hace magia. ¿Cierto? Entonces por eso necesito, y si yo le meto los datos erróneos, mis resultados van a ser erróneos, entonces por eso necesito trabajarlo así. No sé si de pronto tienen alguna pregunta específica o quieren que hagamos un programa específico. Yo sé que esta es la primera. ¿Cómo se hace una prueba de escritorio? Es buena pregunta. Las pruebas de escritorio, por lo general, yo las hago en Excel, aunque se pueden hacer en una hojita. Pero llaman pruebas de escritorio, pruebas que usted puede hacer a lápiz y papel. Les cuento una anécdota bastante interesante sobre las pruebas de escritorio. Alan Turing, un personaje interesante que ojalá lo consulten, considerado el padre de la computadora. Alan Turing, de hecho, él fue la persona que dio el concepto como tal de algoritmo en el año 1936. Recuerde que Alan Turing es un matemático, fue un matemático célebre. Él ayudó a descifrar los códigos que enviaban los nazis y gracias a eso se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados. Y Alan Turing creó una máquina llamada la máquina de Turing. Es donde nace el concepto de algoritmo, que era una máquina que usted le colocaba una cinta con unos símbolos y ella realizaba un proceso y obtenía unos resultados. Ahí nace el concepto como tal de algoritmo, desde ahí. Entonces este señor, siendo pues como el padre de la computación moderna, eh, en una época que no habían computadores, porque él fue precisamente, o sea, todos los computadores están basados sobre la máquina de Turing, él escribió un algoritmo para jugar ajedrez cuando no existían los computadores. Imagínense en eso. Y lo curioso es que, como no habían computadores, pero él escribió el algoritmo. Entonces, ¿qué hizo él? Eh, en, en una hojita con lápiz y papel hizo la prueba de escritorio. Cuando él jugó contra un tipo que era campeón de ajedrez, y cuando el campeón de ajedrez jugaba, él lo que hacía era hacer la secuencia de la prueba de escritorio y siguiendo esos pasos, pues le dio una buena partida. Perdió pues porque todavía no estaba bien perfeccionado el algoritmo. Y Alan Turing no sabía mucho de ajedrez. Alan Turing lo único que siguió fue los pasos, pero mostró que tenía un comportamiento inteligente ese algoritmo. Y por eso Alan Turing es considerado el padre de la inteligencia artificial. Y por eso, gracias al ajedrez y al juego de ajedrez, se desarrolló la computación. De hecho, cuando sacan un procesador, una de las formas de mirar la profundidad con la que procesa o cuántos ciclos por segundo está realizando, lo miden con un algoritmo de ajedrez o con un programa de ajedrez. En 1997, el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, perdió por primera vez contra una máquina. Eh, Casualmente, en el año 2012, que se celebraron los 100 años o el centenario de Alan Turing, Kasparov jugó contra ese algoritmo que desarrolló en esa época Alan Turing. Por supuesto, el algoritmo, como en esa época no habían computadores, le faltaba perfeccionarlo mucho y Kasparov en 16 pasos o en 16 movimientos le ganó, pero Kasparov quedó sorprendido de que en esa época, sin haber computadores, se haya desarrollado algo así. Entonces, Alan Turing era un genio. ¿Cómo se hace la prueba de escritorio? Voy a abrir entonces Excel para que ustedes, digamos, tengan idea de cómo se hace la prueba de escritorio. Entonces, lo que yo hago acá en la prueba de escritorio es colocar lo mismo que les decía a ustedes: datos de entrada, datos de salida, proceso y datos de salida. Entonces, yo lo puedo colocar por columnas. Aquí, por ejemplo, coloco N1, que es el nombre de una variable, N2, nombre de otra variable. Aquí puedo colocar, digamos, como el proceso. Vamos a colocarle esta palabrita, por decirlo así, proceso. Y vamos a colocarle aquí salida. Aquí entendamos que la salida de una vez va a ser la suma. Entonces, es más, se les pone hasta subrayado a esto. Se les pone subrayado y se van colocando los valores ahí debajo.
Ok. Entonces, por ejemplo, aquí coloco cualquier número, 5, 20. Entonces ahí estoy siguiendo los pasos del algoritmo. Vamos a ponerlo así. Entonces dice, escriba un número, listo, escribo un número 5. Luego me dice, ese 5 quedó almacenado ¿en dónde? En N1. Entonces mire que estoy en N1. Ahí se almacenó el 5. Ahora, escribo otro número. Entonces acabo de escribir 20. Ese 20 se almacenó ahí. Luego viene el proceso. Dice, suma es igual a N1 más N2. Entonces aquí en proceso, en vez de colocar la palabra proceso, vamos a dar la palabra suma. Entonces dice, igual a N1 más N2. Listo. Que nosotros reemplazando estos valores, simplemente sería 5 más 20. Y ese 5 más 20 va a quedar almacenado ¿en dónde? En suma. Entonces acá cuando le decimos que muestre suma, lo que nos va a mostrar es 25. Y así. Entonces cuando yo vuelva a correr el programa y vuelve y me pide otro, entonces, es más, esto nos puede quedar mejor inclusive colocándole una fórmula para que veamos cómo está comportando. Suma es igual a lo que hay en N1, que sería lo que esté acá, más lo que hay en N2, que sería lo que esté acá. Que son variables, entonces aquí me muestra 25. Entonces yo vengo otra vez acá y me vuelvo y ejecuto el programa. Escribo un número. Estoy en esta línea. Escribamos cualquier cosa. Escribo otro número. Por ejemplo el 5. Entonces él ahí ya la va actualizando. Y por supuesto, entonces acá me tocaría, como está la salida, mostrar que esto sería igual a esto. Ya, entonces ya cada vez que yo vaya ejecutando el programa, pues él va actualizando. Las pruebas de escritorio, como este es un programa muy simple, no se ve como mucha aplicabilidad ahí. Las pruebas de escritorio se ven bien cuando tenemos condicionales y cuando trabajamos con ciclos. Ahí se pueden ver mejor las pruebas de escritorio, pero es eso. Por ejemplo, cuando trabajamos con ciclos o con rangos o cuando trabajamos con arreglos, yo puedo ver cómo se van comportando. Es más, puedo hacer la prueba de escritorio antes de ejecutar el programa y puedo mostrar que voy a obtener aquí los mismos resultados que me va a arrojar el programa, porque estoy siguiendo los pasos del algoritmo. No hay necesidad de limpiar las variables. No, las variables, yo les quiero hacer esa aclaración. Las variables no, los valores se reemplazan automáticamente. Ahora, cuando usted ya está programando, digamos, en un lenguaje en particular, se recomienda inicializar las variables. ¿Por qué? Porque dicen que a veces puede quedar una variable con algo de basura en memoria, que de pronto si estoy en un programa contable que estoy haciendo, pues cualquier dato que me pueda quedar ahí puede ser, pues, pero esos son, como le digo, más que todo como tabús a nivel de programación, porque realmente una variable cuando yo le asigno un valor se reemplaza, pero existen diferentes tipos de asignación y ahí es por eso que sí es importante, porque existen asignaciones donde yo le digo que me conserve el valor que tenía más el valor que yo le estoy introduciendo. Entonces, sí es recomendable inicializar las variables y también las variables se destruyen después de que yo cierro el programa. Las variables se destruyen después de que yo cierre el programa. Inclusive algunos lenguajes de programación como Java tienen algo que se llama el garbage o recolector de basura. Cuando yo ejecuto un programa, a veces los programas quedan en memoria y lo que hace esto es que puede descargarlos de la memoria o libera la memoria. Cuando yo cierro un programa, debe limpiarse de memoria. Hay instrucciones para ello, pero las variables automáticamente se reemplazan. Si yo voy con un ciclo, lo que debo hacer en una prueba de escritorio aquí, porque nada más tenemos, si fuera un ciclo, entonces aquí colocaría otro número y aquí voy colocando es que este se va rayando, o sea, se va tachando aquí, y aquí colocaría otro número, y entonces ya cuando este lo reemplace, entonces este se va tachando y aquí coloco otro número y así. Eso es lo que muestro para indicar como un recorrido de todo lo que él hizo. ¿Por qué se deben colocar ¿Por qué se colocan los datos anteriores? Porque a veces yo necesito hacer un acumulador. Es decir, necesito tener una secuencia de los valores que se están almacenando. Entonces digo, yo llevo 8 y como estoy sumando más 9, entonces va tanto, van 17. Y luego voy en 7, entonces ¿cuánto es el acumulado? Pero entonces que él me muestre los valores anteriores para uno verificar que no estén dando resultados erróneos. Eso cuando tengo un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso que se repite un número determinado de veces o indeterminado
cuando es un ciclo cualitativo, donde depende que el número de veces que se va a repetir depende de una variable o una condición que se cumpla o no para él realizar ese proceso. Pero eso lo veremos luego. No hay necesidad. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, bueno, ya que estoy en Excel, aprovechemos, hacemos el programa también en Excel. O sea, no los voy a enredar con esto, ustedes lo van a seguir haciendo en PCInt, sino que las pruebas de escritorio lo que les quiero mostrar es que este mismo programa lo puedo hacer exactamente igual en el Visual Basic y el Excel. En Excel, si yo presiono la tecla Alt más F11, Alt más F11, entonces él me va a traer eh, el Visual Basic para aplicaciones. Simplemente parte del Excel está hecha con Visual Basic. Visual Basic es muy bueno para trabajar el Office. También está el Visual Basic.net del 2005, 2008 y 2010, las versiones que han sacado. Pero ahora se trabaja mucho programación orientada a objetos. Sin embargo, es interesante trabajarlo o sea, tener un dominio sobre Visual Basic para trabajar, por ejemplo, en Excel, que el Excel es muy completo. Entonces acá voy a hacer este mismo programa para que ustedes lo comparen y puedan ver que es el mismo algoritmo, solo que lo que cambian son las instrucciones. Entonces aquí lo puedo llamar, aquí en vez de proceso se llama sub, que es un subproceso. Y le doy el mismo nombre, encuentro uno. Entonces mire que él me sacó el en sub, que sería el fin del subproceso. Voy a cerrar acá como para que ustedes lo vean más claro y vayamos comparando las dos instrucciones. Voy a copiar, es más, voy a copiar todo el algoritmo y luego lo voy a intercambiar por las instrucciones en Visual Basic para que lo vean más claro. Entonces aquí dice definir, obvio que esta instrucción no existe en Visual Basic. Aquí esta instrucción tiene el nombre de un equipo, algunos dicen que el equipo más malo del mundo, pero no. Es DIN, una instrucción que es DIN. DIN es como defina, declare un tipo de variable. Obvio que él aquí me está diciendo que esta instrucción como no se reconoce. Como en inglés sería as. Y la palabra entero, pues él tampoco la reconoce, entonces entero en inglés sería integer. Y ahí lo que hice fue traducir la primera línea. Ahora le digo que escriba, pues esta palabra escribir, como ya ustedes saben, tampoco existe en Visual Basic, pero la puedo reemplazar. El correspondiente es una instrucción que se llama msgbox, que es un mensaje, y también hay otro que es un mensaje de entrada, que es inputbox. Entonces yo puedo decir lo siguiente, n1, para leerlo directamente, es igual, o sea, para asignarle un valor, y aquí le digo input, o sea, entrada, y box, caja, o sea, caja de entrada. Y le digo que escriba un número. Cuando se lo voy a asignar a una variable, él me pide que esto debe ir entre paréntesis, porque se reconoce como si fuera un parámetro, cosa que veremos más adelante. Entonces voy a reemplazar esta línea, control C, control V, aquí le digo N2 y le decimos que escriba otro número. El proceso es igual, mire que este proceso no lo estoy cambiando, lo estoy dejando igual. Y ya para mostrarlo, entonces puede ser con un mensaje, msg, es la abreviatura de mensaje, box, que es caja, ya lo vimos, la suma es, y aquí en vez de la coma, el que une el texto con la variable es un signo de ampersand. Y colocamos la suma es. ¿Y cómo lo ejecuto? Aquí, ejecutar, entonces me dice, escribo un número, escribamos otra vez el que escribimos ahora, por ejemplo, 5, 20, y me dice que la suma es 520, está mal. La suma es 520. Lo que él hizo fue concatenar, es decir, él no sumó, sino que unió. Mire que dice que 520, o sea que si yo le digo 1 más 1 me va a dar 11. Es más, ejecutémoslo para que ustedes lo vean. 1 más 1, entonces debería darme 2 y me va a colocar que es 11, porque él está concatenando, está uniendo. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces vamos a mirar. Entonces dice, digite un número, digite otro número. A veces él pide que las variables se declaren de manera implícita, perdón, explícita. Como también puedo colocar la instrucción val, que es para cambiar un valor. Pues esto no es una clase de Visual Basic, pero yo les quiero mostrar de todas formas cómo es que trabaja esto.
Entonces, para que esto quede más detalladito, lo que voy a hacer es que voy a declarar cada variable por aparte. O sea, es otra forma, todo esto nos sirve para repasar. Es una forma también de declarar variables, una por cada línea. Por ejemplo, in sum as integer, lo mismo acá, lo mismo acá. Ya le voy a dar la separación. Y lo mismo acá. ¿Por qué lo estoy haciendo así? A veces cuando declaro las variables pegadas, así como lo hice todas en una línea, cosa que ya lo permiten todos los lenguajes, a veces puede tener problemas con eso y me saca valores como el que vimos ahora. Miremos a ver si de pronto ya en este momento nos lo muestra como es. 5, 20, 25. Sí, o sea, aquí el problema que él estaba colocando era que las variables estaban juntas. Por lo tanto, si en este momento coloco 1 más 1, ya no me va a sacar 11, sino que me va a sacar 2. En fin, lo que quiero que miren es que es el mismo algoritmo. Perdón. Es el mismo algoritmo, pero con instrucciones distintas. Aquí digamos como que todo este pedacito es la declaración de variables. Este es el correspondiente a esto que estamos viendo acá. ¿Cierto? Estas dos líneas de acá serían las que equivalen a esta línea de acá. Al igual que estas dos de acá, equivalen a esta de acá. Observen que el proceso es exactamente igual y aquí simplemente cambiamos la palabra escribir por msgbox. Inclusive no necesitaba los paréntesis, yo le puse esto aquí pues como para agruparlo, pero es lo mismo. Y aquí simplemente fin del proceso. Entonces lo que he hecho ahí es pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación específico, que en este caso es Visual Basic, que es un lenguaje muy básico también, muy fácil de aprender. Y quería que ustedes lo miraran porque posteriormente, cuando ustedes quieran, yo les puedo mostrar este mismo programa en otro lenguaje de programación, en C++, en Java, etcétera. Pero lo que nosotros necesitamos, la base de todo es el algoritmo, es esto. Si usted entiende las instrucciones en español y sabe cuál es la secuencia que debe llevar, ya posteriormente lo que hacemos es coger cualquier lenguaje y preguntamos por las instrucciones. Por ejemplo, ¿cómo declaro una variable en Java? ¿Cómo declaro una variable en Python? ¿Cómo declaro una variable en determinado lenguaje? Entonces, simplemente cogiendo las instrucciones las puedo interpretar, pero se llaman lenguajes.